Hola, soy Janet Huerta, directora de Abogado Digital, y tengo el gusto de presentarles hoy nuestro nuevo podcast LegalX, Innovación en la Gestión Legal, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión y operaciones legales, teniendo en consideración los tres pilares de la transformación digital: las personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars y del foro digital de innovación legal que veníamos haciendo, y además integramos nuestra experiencia acompañando a los departamentos legales y despachos en sus procesos de transformación. Estaremos trayéndoles entrevistas de los actores más importantes del ámbito legal en toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que están haciendo que la práctica legal se modernice. Bienvenidos a este nuevo episodio de LegalX, Innovación en la Gestión Legal. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial, un joven abogado colombiano que está marcando pauta en Latinoamérica en la difusión de los temas de Legal Tech y transformación digital. Jordan Rojas. Jordan es consultor especialista en innovación legal, experto en automatización y fundador del podcast Charla Legal, un espacio dedicado a explorar la innovación en el derecho desde una perspectiva fresca y adaptada a nuestra región. En este episodio, exploramos cómo la automatización está revolucionando la práctica jurídica. Jordan comparte su inspiradora trayectoria desde sus primeros proyectos de transformación digital hasta sus aprendizajes clave sobre cómo la tecnología puede optimizar los procesos legales y al mismo tiempo mejorar el bienestar de los equipos de trabajo. Hablaremos de retos, oportunidades y cómo la automatización no es solo una herramienta tecnológica, sino una vía para humanizar el derecho y hacerlo más eficiente. Prepárense para una conversación llena de insights prácticos, historias reales y reflexiones profundas sobre el futuro del derecho en la era digital. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de LegalX Podcast, un podcast de abogado digital en donde hablamos de los temas de innovación legal en toda Latinoamérica. Y pues yo soy Janet Huerta, que soy su host hoy en este episodio. Y hoy tenemos un episodio súper interesante con una persona que sin duda pues está siendo punta de lanza en Latinoamérica para todos estos temas de transformación digital, de innovación, y que además también genera contenido súper valioso a través de su podcast y también con esta intención de generar cada vez mayor comunidad alrededor de estos temas de innovación. Así que bienvenido, Jordan Rojas, a este podcast. Gracias por estar con nosotros. Janet, muchas gracias. Para mí pues es un placer, un honor estar aquí en tu podcast que de por sí quiero como también reconocerte. Creo que las personas que estamos haciendo contenido de valor sobre estos temas, creo que somos más bien poquitos, sobre todo en español y pues es un esfuerzo que siempre hay que reconocer de entrada, ¿no? Entonces pues darte las gracias por la invitación y reconocerte ese esfuerzo también que estás realizando en esta misión. Muchas gracias, Jordan. Y sí, la verdad es que, pues déjenme les cuento que Jordan tiene un podcast que se llama Charla Legal, en el cual también tuve la oportunidad de participar hace poco tiempo. Y pues también él es consultor justamente en transformación digital. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo en este Congreso Latinoamericano de Gerencias Legales, también pues muy activo difundiendo, conectando, generando contenido. Y esto que dices, Jordan, la verdad es que lo quiero sí decir como una parte de creo que también tu misión y nuestra misión cuando desde que empezó Abogado Digital dijimos es que mucho contenido hay ya de estos temas de innovación legal, pero la mayoría estaba en inglés. Y la verdad es que, así como la mayoría de muchas veces las herramientas de Legal Tech, ¿no? Y creo que tenemos esta misión conjunta de no solo generar contenido en español, sino empezar a tropicalizar todo este mundo a las necesidades y a la cultura y a las formas de operar del mercado latinoamericano, que si bien somos diferentes en países, por ejemplo, Jordan nos acompaña desde Colombia, sí podemos empezar con estos temas a regionalizar, ¿no? Porque tenemos culturas similares, porque tenemos formas de hacer negocios similares.
Entonces, pues ese es sin duda uno de de las grandes misiones que tenemos y que también ha tenido Jordan y ha sido pues un gusto no nada más poder conectar, sino también poderle hoy dar voz a nuestra audiencia a todo lo que estás haciendo. Así que pues platícanos un poco, Jordan. A mí me encanta el poder de las historias, ¿no? Creo que antes de conocer cualquier proyecto debemos de conocer qué es lo que te trajo a ti, ¿no? Lo que te trajo a ti aquí a estar hoy dedicándote a ayudar a eficientar las formas en las que trabajan los abogados, tanto en el ámbito público como privado. ¿Tú de dónde vienes? Cuéntale a la audiencia de dónde vienes y qué haces. Yo soy, como seguramente muchos de ustedes, profesional en derecho. No me gusta decir que soy abogado porque creo que las personas somos más que nuestra profesión o nuestro oficio. Mi profesión es abogado. Pero siempre tuve desde la carrera mucho, o sea, en general siempre he tenido problemas con los sistemas educativos en general. Yo siento que soy una persona que no encaja muy bien, se aburre muy rápido, necesita mantenerse como, no sé, como, tiene que llamarle, a mí me tiene que llamar atención algo para yo como centrarme en eso, dedicarle tiempo, no sé. Siento que siempre ha sido como fundamental y es algo que se ha mantenido. Entonces, con la carrera puntualmente, pues es una carrera muy bonita, pero durante mi formación universitaria sí es cierto que siempre que tenía la oportunidad de salir de la caja lo hacía. Creo que fue un permiso que nunca pedí, pero que mis profesores me lo daban y me lo reconocían, al punto de que siempre hacía cosas distintas a mis compañeros. Por ejemplo, yo me acuerdo que pedían informes o cosas así por el estilo y no decían cómo tiene que estar en esta estructura o en esta norma o en este no sé qué. Pues yo llegaba y montaba un sitio web y lo diseñaba y lo hacía y montaba todo súper interactivo para que el profesor pudiera evaluar todo el trabajo que realicé pues de una manera súper distinta. Y pues eso creo que siempre fue muy característico. Yo tengo presencia en internet desde más o menos 2015, con un sitio web desde que era estudiante. Yo ahí montaba mis trabajos. Ahí montaba mis trabajos, los profes los podían consultar, siempre les dejaba como un link o un código QR como para que lo pudieran consultar desde esa época. Entonces siempre he sido muy afín a este tema de las tecnologías. Em, llego a estos temas, digamos que de una forma muy abrupta, literal, como quien no quiere la cosa. O sea, o no sé si es que estaba destinado esto a darse de alguna forma, pero siento que tenía que encontrarme entre algo que me gusta mucho, junto con lo que estudié, ¿cierto? Con lo que elegí estudiar. Yo tengo pues 6 años de experiencia profesional. Para muchos no será demasiado, pero pues estos 6 años los he podido dedicar a proyectos de transformación digital. Yo me acuerdo que yo ingreso a una firma que se llama Traens, que de hecho el CEO de esa firma es mexicano, el doctor Manuel Tenorio Adame, que está radicado en Colombia, y él consiguió un contrato con el Ministerio de Educación Nacional era para elaborar actos administrativos o documentos de esta entidad, ¿cierto? Debido a un atraso de más o menos 5 o 6 años que tenía dicha entidad. Me acuerdo yo que el día que ingreso, él me invita a tomar una cerveza y me dice, Jordan, tenemos este problema. Entonces me cuenta el problema que tenían. Aquí en Colombia, no sé bien cómo sea de pronto en otras jurisdicciones, pero aquí en Colombia cuando tú estás incumpliendo un contrato con el Estado tiene la facultad de terminarlo, ¿cierto? Y de básicamente darte como una muerte o una sepultura para que no puedas volver a contratar con el Estado. Entonces es algo muy delicado porque el hecho de que tú ya no puedas volver a postularte a un concurso para que te contrate el Estado, pues es súper complicado. De hecho, por eso es que digo que es como una muerte, ¿no? Estábamos en ese punto, creo que ese contrato tenía el 91% de incumplimiento y quedaba mes y medio de ejecución, es decir, quedaba muy poquito tiempo para todo lo que había que hacer. Pero él ahí me comenta de que tiene un familiar, justamente en México, creo que era en Monterrey, no recuerdo bien, creo que era ahí, que le había comentado de una vaina que se llamaban los RPAs. Hoy en día pues yo los conozco, de hecho me encantan los RPAs, creo que es la tecnología que tiene más casos de uso con lo que hacemos los abogados, mucho más que la inteligencia artificial, pero de lejos.
Los RPA son estos robots que interactúan con sistemas operativos que, de hecho, esos sistemitas de captcha de Google como que te dicen, oye, verifica que o valida que eres un humano. Pues estos robots en teoría no pueden superar eso, pero estos sistemitas, este software es demasiado potente porque permite ejecutar de manera muy rápida, 24/7, pues casi cualquier flujo de trabajo desde que se haga en un sistema operativo. Le puedes enseñar, le puedes, ¿cierto? Lo puedes configurar, lo puedes customizar, lo puedes... Entonces, pues yo trabajando con este ingeniero, pues en cuestión de 3 días montamos un MVP porque teníamos reunión justo con la ministra de Educación porque nos iban a declarar la caducidad del contrato. Y nada, pues afortunadamente, es más, de esa historia, me acuerdo yo que teníamos como 6 computadores en la camioneta. De esos 6 se dañaron todos los computadores excepto el mío, que afortunadamente era el que tenía el robot. Ese robot lo corríamos en un computador portátil. No sé, yo digo que las cosas siempre pasan por algo. Ese computador afortunadamente no se dañó. El robot llegó hasta el ministerio, lo pudimos mostrar. Eso sí, funcionaba súper mal. O sea, hacía cosas, pero todo lo que hacía lo hacía súper mal porque en 3 días apenas montamos pues como el flujo y que automatizara algo, lo que fuera. Entonces, pues nada, lo mostramos, gustó mucho, generó muchas preocupaciones. Ahí aprendí que hay muchos temores alrededor de estos temas, especialmente con la empleabilidad, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo, esto cómo me va a impactar a mí, y mi estabilidad laboral. Pero asimismo como aprendí que estaban esos miedos, pues aprendí otro tipo de cosas. Y pues ahí arranco con ese reto. A la siguiente semana ya habíamos casi que pulido el 90 y pico% de los errores que se generaban. Eso sí, el producto aún no alcanzaba como unos términos de calidad buenos, pero sin embargo era mucha ayuda. Aprendimos muchas cosas, homologamos muchos procedimientos. Para el siguiente año, pues lo que hicimos fue hacer un diseño de flujo mucho más interdisciplinario, porque ese trabajo lo hicimos, pues, literal, tres abogados, 4 abogados y un ingeniero. Ya para el siguiente año, que teníamos el mismo contrato, pues, la firma decidió contratar otro tipo de perfiles, ingenieros de procesos, administradores de proyectos, en fin, creo que creció bastante bien. Y fue casi todo con intuición, digamos, como que en ese momento no había a quien aprenderle este tipo de cosas, porque realmente en un país como Colombia, en 2018, que tú te estés planteando este tipo de cosas, realmente no se veía. Entonces, Oye, y además qué gran apertura también del liderazgo del despacho a abrirse a este tipo de cosas, ¿no? En ese momento. sí, total, o sea, fue un arriesgado porque fue el hecho de, listo, o me declaran aquí la caducidad y no contratamos más, o esto sale muy bien y nos contratan el otro año. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los contrataron el siguiente año, el siguiente, y ese robotcito que arrancó en una área del Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia, se expandió por muchas áreas y dio origen a los más de 400 sistemas de decisión automatizada que existen hoy en día en poder del Estado. Oye, Jordan, y una preguntita que me surge esta curiosidad, más allá de la anécdota, ¿qué hacía específicamente este robotcito? O sea, ¿qué tarea desempeñaba? Sí, mira, nosotros, bueno, parte de eso, pues yo siempre digo que para poder automatizar nosotros tenemos que tener confianza en los datos. Nosotros auditamos las bases de datos del Ministerio de Educación Nacional y no eran buenas, es decir, tenían datos imprecisos, desactualizados y demás. Entonces me tocó, esa fue una tarea mía, desde ceros montar una base de datos de todo el ministerio con toda la información de rectores, bueno, un montón de gente, datos y demás actualizados. Esa información luego se la entregamos al ministerio, por supuesto, para que la tuvieran. Pero ya cuando nosotros habíamos hecho eso, pues ya nosotros pudimos hicimos más o menos unas 55 plantillas diferentes. Lo malo que tienen los RPAs es que como no pueden pensar, entre comillas, pues tú tienes que darle las indicaciones súper precisas. Bueno, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, tienes que ser súper preciso. Pero ahí todavía más, la exigencia es súper precisa. Y lo que hacía era convertir esa información que nosotros teníamos en esas bases de datos en documentos jurídicos, es decir, documentos que luego, si tú como rector de una universidad solicitaste un nuevo programa académico, una nueva carrera profesional, un nuevo lo que sea, o una modificación, o estás solicitando que te acrediten en alta calidad, ese documento se hacía de forma automática. Pero previo a notificarse, lo que se hacía era una revisión humana. Nosotros teníamos en la firma 3 filtros de calidad.
y en el ministerio tenían otros 3, pero pues casi que para el segundo año nosotros alcanzamos una precisión del 99,8% de cada 1000 resoluciones que entregábamos nos devolvían 3 o 4, con lo cual se mejoró mucho y la oportunidad de mejora ahí era cómo lo empiezas tú a ampliar los casos de uso, porque realmente en ese momento era como, pues listo, haz documentos y documentos y documentos y documentos. Ahora, fíjate que ahí lo interesante fue, listo, la cantidad y el porcentaje de precisión que alcanzaste, pero también fue la visión dentro de la propia entidad y es, ahora ya el cuello de botella no lo tengo en la producción, sino en la revisión, pero es que la revisión era súper sencilla porque nosotros homologamos nuestro producto con el ministerio, es decir, teníamos un check, cosa que lo que se revisaba literal eran ciertas cositas y cuando el robot fallaba, pues el robot nos decía, oye, me equivoqué en esto o esto no lo pude hacer y tú ibas y mirabas el registro y lo corregías y ya estaba. Y ahí lo entendimos también que podíamos generar buenas prácticas y recomendaciones respecto del talento que tenía en ese momento la entidad. Logramos que abogados empezaran a agregar valor en otro tipo de áreas, porque el hecho de que con el pasar de los años, esta entidad dejó de ser la segunda entidad más demandada del país, en parte por la agilidad que logramos en ciertas áreas de dicha entidad, pues eso permitió que se pudieran centrar en asuntos más gruesos, donde de pronto sí tenían que tener un criterio jurídico más fuerte, donde yo siempre digo que los abogados agregamos mayor valor y es donde aplicas el criterio jurídico, donde estás pensando, donde estás razonando, ¿no? No en tipeando documentos donde reemplazas variables y ya está, porque Juana es un secreto que siempre parten de plantillas. Oye, Jordan, déjame aquí además pausar un poquito porque creo que has dicho mucho y quiero rescatar muchas de las lecciones que creo que observo en tu historia. Primero que nada, creo que es muy, pues de reconocer que a veces estos cambios vienen de momentos de situaciones de crisis, ¿no? O sea, un poco lo que tú dices, que el despacho en donde estabas se abrió a hacerlo diferente porque ya estaba frente a un inevitable que o trato cosas diferentes o de la forma tradicional definitivamente no voy a lograr cumplir este contrato, ¿no? Entonces, como sí reconocer que obviamente nos pasó con el tema de COVID, ¿no? A veces nos pasa que lamentablemente a veces tenemos que tocar fondo o esperar momentos donde estamos muy presionados y de crisis para tener este impulso hacia la transformación. Ojalá y cada vez sean menos esos casos en donde no tengamos que esperarnos a que no tengamos de otra más que transformarnos, pero bueno, por eso estamos difundiendo esta información y creo que cada vez más hay esta visión y esta conciencia. Y a veces también yo lo que digo es que para los líderes ya más directores de despachos o de empresas, que a veces lo único que tienen que hacer ellos es abrir la mente y que nuevos talentos vengan a proponer las soluciones, ¿no? No necesariamente los tienen que hacer ellos. Un joven como tú que llega con una visión diferente de hacer las cosas que pudiste haber topado con un liderazgo no receptivo que no permite hacer esos cambios, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, pues te topas con una situación en donde se permite que llegues a explorar una forma nueva de hacer las cosas que termina siendo eficiente y no nada más eso, sino que terminas en estas nuevas formas de operar, proponiendo casi que un servicio diferente que puede dar del despacho, ¿no? Y esto lo hemos visto para nuestra audiencia en varias de las historias que han estado en este podcast, cómo surgen nuevas formas de posibilidades de negocio, inclusive para los despachos, es decir, ya no nada más te vendo un servicio tradicional de te voy a hacer el contrato o así, sino me voy y te ayudo a armar toda tu base de datos y la información automatizada que necesitas para que los documentos casi que se generen solitos y además tú puedas, automaticemos eso y ahora nos vamos a un nivel más que puede ser en apoyarte en algo diferente y más estratégico, ¿no? Y me parece que esa es una lección a través de tu historia súper valiosa, que me parece increíble que la vida te haya puesto de primera mano o en tus primeras experiencias profesionales aquí, porque era claro que hacia allá iba tu camino. Pero quiero un poco que nos platiques también
esta es una experiencia muy valiosa y sé que de ahí ya te empezaste a desarrollar, ¿no? En esta consultoría. Y en el tema de hoy, porque podemos hablar de muchos temas, pero me gustaría que nos platiques también en esta siguiente parte de tu historia de la automatización, ¿no? O sea, creo que nosotros en Abogado Digital tenemos una metodología que se llama LegalX, justamente, y que cada sigla es un concepto. La L es el liderazgo que tiene que estar abierto. La E es esta evolución que tiene que haber del cambio, ¿no? Y bueno, la A significa la automatización. Entonces, primero tenemos que tener un liderazgo abierto, luego tenemos que evaluar la madurez de en dónde estamos y luego tiene que venir el entender qué procesos podemos automatizar, ¿no? Para que al final, con una gestión del cambio, que es la G, podamos implementar Legal Tech o plataformas, ¿no? Y me quiero parar en esta A contigo, en esta automatización, porque sé que tú, aunque eres abogado, me comentabas que te ha gustado mucho, tienes como una mente muy ingenieril, ¿no? De procesos y que creo que si bien me encanta lo que dijiste, que ya no importa qué carrera estudiaste, que esas son las nuevas posibilidades, si te gusta los procesos, la automatización, los flujos de trabajo, el internet, la tecnología, tienes todo un campo para poder ejercer eso ahora en el derecho que antes no necesariamente lo tenías. Y sí hemos visto muchos abogados que se van como muy desilusionados de la profesión porque, ay, eso no cabe aquí, ¿no? Entonces tu historia es un claro ejemplo de que sí caben todas tus demás pasiones y todas tus demás habilidades hoy en día en el ámbito legal. Solo hay que encontrar obviamente los ambientes que nos permitan ejercerlo a través de los liderazgos abiertos. Pero platícanos un poco de cuál ha sido para ti tu experiencia con cómo se automatizan o la importancia de automatizar los procesos, qué significa en el ámbito legal automatizar y pues cualquier cosa que nos puedas platicar de este tema. Bueno, pues yo debo decirte claro, ese punto de la historia me conecta justamente con entender cómo automatizar procesos, ¿no? Partiendo desde el primer reto que era, pues, actos administrativos o documentos que emitía esta entidad. Yo en ese momento, pues, debo decir que no sabía que esto era innovación legal o legal tech. Creo que es un punto muy importante para contextualizar mejor la gente. Es decir, yo no sabía que existía en ese momento, y era en inglés, ¿cómo decirlo? Como personas que ya habían escrito o habían hablado sobre ciertos asuntos de aplicación tecnológica de derecho o que siquiera se habían imaginado un mundo diferente al derecho alejado pues de las normas o de ejercer una práctica como servidor público o en una firma de abogado o como abogado in-house, ¿no? Creo que eso es muy importante. A partir de allí y pues gracias a esa ignorancia me ha llevado también a hacer mis propias propuestas, digamos que el hecho de haber, tú mencionabas ahorita, tener la oportunidad de que desde el liderazgo se hubiese abierto, ¿cierto? Se hubiese permitido explorar tantas opciones, pues permitió que nosotros, con mucha intuición y mucho olfato, y con poco conocimiento, hay que decirlo, pues pudiéramos probar en ambientes seguros, pudiéramos hacer experimentos, ¿cierto? Entre muchos abogados. Y pues aquí quiero hacer una mención especial a Vanessa Gamboa y a mi mejor amigo, que realmente fue quien también me introduce en esto, que es Sebastián Dávila, que es un abogado penalista. Él se salió de esto porque pues su pasión ha sido el penal y decidió litigar. Yo también litigué durante 3 años. Y el hecho de poder, o sea, sabía que dedicarme a esto era muy difícil porque fíjate que todavía en 2018, todavía en 2019, no se encontraba empleo para personas que sepan lo que yo sé. Es más, te puedo decir que a día de hoy, que han pasado ya varios añitos, sigue sin haber una gran opción de vacantes para un perfil como el mío. Con lo cual, debo decir que para yo poder automatizar, para yo poder meterme en proyectos, siempre he tenido que abrirme puertas, es decir, no es solamente ir y decir yo hago, sino que también, cómo me ven. Y eso requirió también que yo tuviera que tener esa consistencia, el hecho de trabajar por un tiempo sin recibir un solo ingreso de esto que es Legal Tech para algún día, digamos, como luchar por ese sueño, de decir, oiga, encontré algo que me apasiona y lo puedo atar con algo que quiero hacer, que es ayudar a la gente. Me conectó con el motivo por el cual yo empecé a estudiar la carrera y es
empecemos a mejorar este tema, tenemos una justicia paupérrima, o sea, hay muchas cosas que se tienen que mejorar y al final del día quien termina sufriendo toda esta ineficiencia somos entre los abogados, funcionarios, las empresas, los inversores, la ciudadanía, o sea, todo el sistema se, Todo el mundo, todo el mundo. o sea, todo el mundo se ve impactado negativamente por esto que no hemos sabido hacer bien los abogados. Con lo cual empiezo a plantear desde mi punto de vista, desde la experiencia que he ido obteniendo desde ese primer momento, qué es lo que termina siendo automatizar. Tú hacías la pregunta para mí, y esto pues lo suelo enseñar en mis cursos, en mis clases. Para mí automatizar es, uno, asociado a productividad, ¿cierto? Pero la productividad no a cualquier costo. Yo fui durante este primer contrato, pues parece, yo siempre cuento la anécdota, es muy bonito lo que se consiguió, pero yo nunca he contado lo que tuve que hacer para conseguirlo. Esas semanas sin dormir, esos meses enteros de verdad que trabajaba de lunes a lunes, si todo el mundo estaba en festivo descansando, yo no podía hacerlo porque tenía que responder a este cliente, tenía que responder al proyecto, tenía que responder y de pronto el pago no era proporcional a ese nivel de trabajo. Salíamos a veces a las 3 4 5 de la mañana para regresar a las 2 horas a la oficina. Era súper complicado. Y pues realmente pues fue eso en parte el esfuerzo y de verdad como haber sentido la pasión. Yo creo que si no hubiera sentido pasión, no hubieran, o sea, me hubiera ido de ahí, sin dudas. O sea, si no hubiera conectado como con ese otro punto que me llevaba como a acrecentarlo, me hubiera ido de ahí. Y no hubiera, o sea, hubiera automatizado esas cosas, pero hubiera hecho como mi mejor amigo y eso, oye, ¿sabes qué? Me dedico a otro tema o vuelvo a litigar o vuelvo a hacer, no sé, otra cosa. Para mí automatizar es aplicar procesos tecnológicos, siempre tecnológicos, a procesos legales. Eso implica para mí, o cómo hacerlo más bien, implica que se tiene que hacer un entendimiento primero. Para mí, el primer gran reto de cualquier proceso de transformación digital, uno, es la cultura corporativa o organizacional o el ADN, ¿cierto?, de la compañía. Hoy en día el ADN startupero de estas legal techs, pero también está asociado a entender muy bien cuál es mi problema, reconocerlo, ¿cierto? Si tú lo ves en el espejo, de pronto no lo reconoces y necesitas desmenuzarlo. Y yo lo he hecho con talleres en grandes firmas, en grandes empresas y demás, y me doy cuenta que nosotros no dimensionamos ni siquiera lo que hacemos en nuestro día a día y eso es un grave problema, porque pensamos que hacer una demanda es ABC, pero resulta que tiene entre A y B, hay 100.000 puntos que tú no has considerado y que pueden afectar para bien o para mal el resultado del producto. Pensemos que la demanda es un producto y un producto tiene que cumplir unos estándares de calidad, tiene que ser un gran producto y tiene que ser un producto que tú puedas vender muy bien, que te lo reciban muy bien, que te den un buen feedback, ¿cierto? Que si tú, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y por esto me encanta el libre mercado, y es si tú pones tu producto a competir con otro en Francalit y que el mercado decida, ¿cierto? Como te compras un teléfono, compras o iPhone o compras Samsung. La gente elige, pero porque las marcas pusieron su producto. Eso no pasa con los abogados. Los abogados venden como esa confianza, esa reputación o ese reconocimiento, pero si pusieran a competir el producto uno a uno, yo creo que no habría diferencia, no habría valor agregado. La automatización de por sí no agrega, porque yo siento que la tecnología no resuelve los problemas que tenemos, pero sí todo lo que está detrás, que es cómo tú estás planteando el proceso, cómo tú a través de un proceso muy bien diseñado o de un servicio muy bien diseñado, estás generándole una gran experiencia a tu cliente, ¿cierto? Si tienes un producto y empiezas a generar una experiencia impresionante alrededor de eso, que lo hagas ágil, que lo hagas con tecnologías o que no lo hagas con tecnologías, tú puedes ser muy ágil sin necesidad de usar tecnologías, pues oye, eso está muy bien, ¿cierto? El cliente lo va a agradecer, pero ¿qué más? Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, lo conversé con Angélica Flechas en mi podcast que justo le planteé. Ella dijo, oye, esta pregunta nunca me la han hecho, pero yo sí porque lo he visto. Y es el tema de cómo empezamos a incluir dentro de nuestros indicadores el tema del bienestar. Estas mejoras que tú estás haciendo dentro de tu empresa, ya sea que estás automatizando o ya sea que estás generando algún tipo de productividad, porque hay mucha productividad que se genera gracias pues, a metodologías, ¿no? Pero cómo esos cambios que tú vas haciendo chiquitos, grandes, con tecnología o sin tecnología, empiezan a impactar en el bienestar de las personas, empiezan a generar como aparte, un sentido de pertenencia, que los equipos estén motivados. Es otro punto importantísimo, cómo tú motivas equipos
sé que la automatización de pronto no lo logra todo, pero puede, o sea, tiene como un algo para que tú digas, oye, por lo menos ya no me toca trasnocharme, por lo menos ya no me toca, o tengo la posibilidad de dedicarme a otros temas o a dedicar ese tiempo a otro tipo de actividades que a lo que antes no podía hacer, ¿cierto? Oye, Jordan, déjame aquí, voy a partir un poco otra vez ahí a lo que hiciste, porque me gusta como analizar cada paso de lo que dijiste. Creo que, déjame ver, porque esta parte creo que es muy importante, que de pronto los abogados hacen lo que hacen porque saben hacerlo. Y creo que esta nueva visión de operaciones legales, de gestión, de procesos, de pronto nos lleva a parar y decir, a ver, párate, el de operaciones legales, parémonos al lado del abogado y le preguntamos, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿No? ¿Qué paso seguiste? ¿No? Y creo que ese es un gran tema importante que lo que tú dices, ¿no? O sea, primero planteemos el trabajo legal a manera de un proceso. A ver, ¿qué hiciste? No, pues primero le mandé un mail para pedirle su información, luego me le mandó la información, luego llené el contrato, luego, no sé, para diferentes procesos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo lo puedes entregar? ¿En cuánto tiempo lo recibes? Porque el siguiente punto que tú dices es en este comparativo de servicios, ¿no? De decir, ¿cómo logro diferenciarme? Primero tengo que saber cuál es mi proceso, cómo estoy entregando ese servicio, en qué tiempos, de qué forma, bajo, ¿no? Y después de eso ya podemos, digamos, o automatizar o siquiera ver cómo nos vamos a diferenciar de lo que hacíamos antes o del de al lado, ¿no? Es decir, puede ser algo tan sencillo como yo te entrego este memorándum, este servicio, esta respuesta en 10 minutos a comparación del abogado de al lado que te lo entrega en un día, y ese puede ser un factor decisivo, ¿no? El tiempo de entrega para que un abogado te contrate y diga, no, pues a mí me urge que la información sea en tiempo real y, y obviamente a que te contraten a diferencia del otro, ¿no? Y todo eso pues es plantearte un proceso, es plantearte cómo estás entregando ese servicio para que luego se pueda hacer esto que comentas tú, decir, ok, ¿cómo nos vamos a diferenciar? ¿En dónde vamos a agregar valor? Y creo que también algo que decías en tu primera historia, que cuando te fueron al Ministerio de Educación, que de entrada para poder empezar un proyecto de automatización de flujos tuvieron que meterse a ver la información, ¿no? A ver que no había información, las bases de datos estaban por todos lados. Creo que ahí hay o sea, hay otra parte de la automatización. Por un lado es ver el trabajo legal como procesos, pero por otro lado es también sistematizar la información, ¿no? En dónde la tenemos regada y creo que este trabajo que tú decías que es un trabajo muy fuerte, de cargas de trabajo en donde te quedabas despierto hasta las 2 de la mañana, y a mí me gusta nada más hacer esta conciencia, porque lo veo en tu historia también, de que a veces los procesos de transformación digital, no sé si estarías tú de acuerdo, pero al principio pareciera que es doble trabajo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con una desorganización en la información, con todo esto que es como nos metemos a una casa que estaba abandonada y pues la primer limpieza nos va a llevar probablemente una semana, ¿no? Barrer, trapear, hacer, acomodar para que pueda estar habitable, ¿no? Entonces, no sé tú cómo has vivido esto, si sí, todos los proyectos, como que de pronto al principio pareciera que estamos arrastrando o estamos teniendo dobles cargas de trabajo. ¿Cómo lo has vivido eso? Sí, sí, total. O sea, no creo que sea como una doble carga de trabajo. Yo siento que hace parte del trabajo. Es como que si tiene, es como no sé, un fontanero o un plomero. Entonces tienes tapado ¿cierto? Tienes un problema y yo pues tengo que mirar a ver qué ocurre para podértelo solucionar. Es eso. El problema está en que, como claro, los abogados no documentamos, esto ya lo hemos dicho, no documentamos, no estamos diciendo qué se hace en cada ítem, con lo cual no hay una transferencia del conocimiento buena ni siquiera entre ellos mismos cuando tienen que contratar a una persona nueva. Ahora imagínate tú llegando desde afuera, siendo externo, a entender algo que ni siquiera ellos mismos logran entender o algo que ni siquiera ellos mismos conocen muy bien. Al punto que te dicen, uy, esto no lo sé, háblate con Pepito, y Pepito te lleva con su Tanito, y su Tanito con Menganito, y al final se tiraron la pelota todos, y al final nadie te dio respuesta, y tú lo que hiciste fue, ajá, ok, ok, Pepe.
Venga, yo los reúno a todos, hacemos entrevistas grupales, porque es que si no, no voy a poder reconstruir la escena pues que tengo aquí enfrente para yo entender qué ocurrió, ¿no? Literal es como un ejercicio de reconstrucción. Primero yo reconstruyo lo que está ahí, lo entiendo muy bien. Para este tipo de cosas, pues la metodología de design thinking pura y dura funciona. Llámale legal design, llámale legal service design, como que yo pues soy un poquito más purista, creo que funciona bastante bien porque el design thinking ha permitido el diseño de productos súper novedosos e innovadores, pues porque no nos va a permitir a nosotros construir flujos, ¿cierto? Ya tú lo puedes customizar, lo puedes llevar como a tu manera, eso es lo chévere de las metodologías ágiles, que tú le das como tu sazón, pero yo con el design thinking hago toda esa parte de recabado de información, de reconstrucción, de plantear problemas importantes, plantear soluciones importantes a esos problemas, generar esa lluvia de ideas de cómo empezamos a atenderlo, cómo lo prototipamos y cómo le estamos presentando al cliente como esa posible solución o esas posibles soluciones para iterarlas y construir lo que va a ser al final del día, pues aplicado, desarrollado, ¿no? Ese es un gran problema. Yo creo que sí, siento que los abogados necesitamos ayuda externa y estamos perdiendo muchísimo tiempo. Yo no les sabría decir cuánto porque como tú bien lo decías, oye, un abogado nunca mide cuánto se demora haciendo un contrato, nunca. Te estima las horas porque ese es el modelo de negocio de las firmas, que te facturan por horas. Pero eso no quiere decir que sí se demoró haciendo eso en la vida real. Y eso presenta un sesgo impresionante al momento de tú empezar a evaluar indicadores, porque cuando tú vas a medir y empiezas a hacer mediciones reales, te vas a dar cuenta que no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, la facturación no corresponde con el tiempo que le dedican los abogados a hacer las actividades, porque no las tienen documentadas, porque realmente cada caso pensamos que es único, pero realmente casi siempre no. Y tú estás generando un montón incrementando costos operacionales, generando ambientes pesados. Aquí en Colombia hace poco se publicó una investigación, no sé si esto replicó en México, pero se presentó una investigación que hizo un medio en Colombia respecto de los abusos laborales en 5 de las más grandes firmas de abogados del país. Y eso, claro, ahorita eso coincidió con que se entregaron los premios de estos rankings súper espectaculares de abogados donde pues todos sacan pecho, pero realmente hay prácticas que fíjate que están asociadas a muchas cosas. Puede ser a esa identidad, puede ser a que realmente es una forma de trabajo muy pesada. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que no, yo no podía trabajar en una firma de abogados y me han hecho ofertas para que yo vaya a abrirle sus áreas de innovación y demás, pero cuando vas y miras, por ejemplo, la cantidad de tiempo o la presencialidad, cierto que no son correspondientes con lo que realmente se necesita para generar impactos positivos, grandes cambios, mejoras o sea, que tu cliente te vea mejor, que tú en el mercado seas como, lo que te decía, comparas productos, seas como un gran producto, ¿cierto? No que compitas por precio, porque creo que eso también es otro tema súper importante. Y fíjate que todo eso impacta. El trabajo al final del día termina siendo sí, es como si es un arqueólogo ahí echándole cositas a ver, intentando como, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto sí es un fósil? ¿O esto es una piedra? ¿O esto, no sé, o no es real? ¿O qué sé yo? No sé. Y luego termina puliéndolo y terminas haciendo propuestas y te reúnes con el equipo que tienes a disposición y terminas presentándole al cliente cosas que de pronto le pueden cambiar la vida sin siquiera saberlo, sin siquiera tener la noción de que esto que estamos haciendo tiene la opción de que tus colaboradores se van a sentir mejor, de que el cliente lo va a recibir mucho mejor. Claro, porque también fíjate que eso también está atado con un indicador que es muy importante y es el de satisfacción. Fíjate que no se miden ni los internos ni los externos. ¿Y cuál es el único indicador que sí queda? El de las quejas. Y eso, fíjate que cómo plantea ese cambio total de visión. Porque yo lo que me he dado cuenta en estos 6 años es que esto impacta con todo. Y ahí, Jordan, deja nada más esto que decías de, bueno, ya hablaste de tema también de indicadores, ¿no? Has tocado muchos temas que me parece muy interesante y un poco regresando a este tema que vuelves a tomar. eh, una primera visión o una primera capa es ver estos temas de transformación digital, automatización, como para la productividad, ¿no? Que es uno de los indicadores, digamos, internos de los despachos, de las empresas.
Sin embargo, creo que en algo que coincidimos tú y yo es que el propósito último de todo esto que estamos haciendo y de transformarnos es uno de bienestar. ¿Y por qué? Nada más, fíjense esto y escuchen aquí despachos de abogados y empresas, porque un joven como Jordan que dice, yo no regresaría a trabajar ni a abrir un área de innovación a esas formas de trabajo, ¿no? Entonces, sí hay un tema de que si no cambiamos nuestras formas de trabajar, podemos inclusive tener una pérdida de potencial talento. Y déjame, te digo esto porque creo que es súper importante, Jordan, porque en los últimos meses he escuchado historias en donde una abogada que se va de trabajar de su empresa porque tuvo problemas personales con un tema de su familia y pidió poder trabajar un poquito más a nivel remoto, poder y no se lo permitieron y termina y decide dejar de trabajar ahí, ¿no? Y otra historia que lo mismo, ¿no? A otra persona que se le enfermó, digamos, a alguien cercano y que también tiene el caso de tener que ir a cuidarlo y su despacho no daba la opción de que pudiera trabajar remotamente, ¿no? Y yo, en todas estas historias que veo y un poco también esto que escucho de gente como tú que dice, pues yo no voy a regresar a sacrificar mis formas de trabajo, mi flexibilidad, mi libertad, o inclusive estar en un lugar en donde yo no pueda trabajar remotamente cuando hago exactamente lo mismo o cumplo mis indicadores, pero que simplemente no me dejan poder tener flexibilidad de mis tiempos, ¿no? Y creo que esto es un gran tema de gestión. ¿Por qué? Porque seguimos, a pesar de que ya pasó la pandemia, pareciera que solo entendimos la mitad del mensaje porque muchos todavía quieren regresar. No digo que no entendimos el mensaje porque creo que sí es inevitable, pero creo que muchos necesitan todavía la presencialidad por falta de indicadores, por falta, es decir, si un trabajador o un abogado está trabajando en mi despacho, en mi empresa, y yo no tengo formas de verificar cómo está cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Si se conecta a las 3 de la mañana, a las 5, a las 10, 5 horas, 12, o sea, realmente este es otro tema que por lo menos en México y creo que en Latinoamérica tenemos mucho este concepto de que si la gente no está ahí, no la está supervisando, no están trabajando, ¿no? Pero porque no estamos acostumbrados a trabajar por resultados, por indicadores, por sprints, ¿no? O sea, logramos esto, sí, no importa que tú estés en Colombia, yo esté en México. Entonces, creo que ese es un gran llamado a que necesitamos primero cambiar las formas de trabajo, pero después para tener personas más satisfechas, que podamos atraer mejor talento y también tener mejores resultados, ¿no? Porque todo esto que hablas tú de bienestar es como, dices, pues para eso es lo que nos mueve, ¿no? O sea, poder no estar trabajando ya todo el día hasta las 12 de la noche. Creo que ya las nuevas generaciones ya es algo que ya no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida personal por esas formas de trabajar, ¿no? Yo creo que hemos visto a nuestros padres, ¿no? Un poco. Creo que hay que reconocer que nuestros padres han sido una generación muy trabajadora, pero también creo que somos conscientes que tuvieron que renunciar a muchas cosas para tener lo que tienen o para no perder el trabajo que tenían, ¿no? Porque aparte duraban muchísimo tiempo en un mismo lugar. Creo que hoy en día eso no ocurre. Y eso, ese tema de esa gestión de ese talento también está dada a un reto muy importante y es, fíjate, te voy a decir algo, creo que es una conclusión, hasta ahorita lo pienso, y es que nunca he ido a un lugar, entidad pública, empresa, firma, lo que sea, donde yo vaya y encuentre un equipo, un mal equipo de trabajo en cuanto a la calidad de los profesionales. Al revés, buenísimos, excepcionales, gente que sabe muy bien lo que está haciendo allí. Pero sí me he dado cuenta que el hecho de dedicarse a cosas que no están más allá de que no les motive, siento que eso hace que no sean personas que hagan, yo digo esto, cada persona debería luchar por encontrar su lugar en el mundo y hacer magia, así de sencillo. Hacer magia es
que trabajas, pero parece que no trabajas, te lo disfrutas, estás en el lugar donde estás haciendo lo que te gusta, la revientas, no estás compitiendo porque es que el otro no sé qué, no, 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 tú estás en lo tuyo, estás haciendo, le estás aportando a una organización, o ya sea que tú seas independiente o lo que sea, pero estás haciendo algo mágico, estás haciendo que cosas sucedan, estás generando transformaciones, o no sé, un montón de posibilidades que se empiezan a dar si tú, por ejemplo, como líder de un equipo también empiezas a entender que este tipo de cosas cuando tú las empiezas a implementar vas a tener esa oportunidad. Y ahí es donde uno siempre ve el ejemplo en los deportes, en el fútbol, que a mí me gusta mucho, y es como que si tú, por ejemplo, tienes a la persona en su posición indicada, pues lo más probable es que tú a final de año vas a ser campeón, ¿cierto? Vas a tener el mejor equipo, vas a producir los mejores resultados, sí, seguramente van a haber derrotas, obviamente. Yo muy rara vez he visto equipos de trabajo que ganan 100% todo, que son invencibles o que cierto. Pero al final del día siempre vas a tener un camino muy satisfactorio en el que puedas, por ejemplo, empezar a batallar contra esa abstinencia de que personas como yo ya no, digamos, no ambicionemos a ser parte de una gran firma, o ser socios o demás. Y de hecho, tú tuviste en tu podcast hace poco a Fabián Urriago, y lo conversé con él en charla legal, y es el tema de qué está pasando con las firmas y por qué los pelados ya no quieren ir. En Colombia está pasando ese fenómeno. Muchos pelados ya no quieren ir. Y hay un gran problema acá en Colombia, y es que en Colombia se están graduando 22.000 abogados al año. ¿Cómo le vas tú a proveer empleo a toda esa cantidad de personas que se están graduando, que están saliendo pues a hacer qué? ¿No? También eso también hay que decirlo y plantear retos desde la formación, desde la academia, desde que si tú le estás dando los elementos que necesitan estas personas para entrar a un mercado laboral. O sea, ¿a hacer qué? ¿Qué es lo que van a salir a hacer? Y sobre todo pensando que muchas de estas firmas, muchas de estas empresas están optando por el uso de tecnologías, por ejemplo, para hacer algo que suele hacer un recién egresado en nuestra carrera, que es la gestión del conocimiento. Oye, construye líneas jurisprudenciales, analízame este caso. No, ya estamos hablando de que inteligencias artificiales están logrando hacer esto en muy poco tiempo. Obviamente, igual que como nos pasa a nosotros, podrán ser más precisos o no, pero fíjate que ese es otro gran reto, y ahí es donde va a luchar mucho conectar lo que necesita las empresas, lo que necesita la sociedad, lo que necesita pues la economía con lo que están produciendo las facultades de derecho, por lo menos en lo que yo conozco en Colombia, y ese es otro tema muy importante. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con una desconexión y con una brecha tan, o sea, que no la van a superar, y que los que la superen, indistintamente de si del área. Oye, tú si quieres ser penalista te vas a dar cuenta que esto que te estoy diciendo también te va a afectar, o si eres del área de los seguros, o si trabajas en el tema público o lo que sea, te va a impactar, porque es que las entidades están usando tecnologías, las firmas que te podían emplear también lo están haciendo, y tú qué vas a hacer al final del día. O sea, ¿cuál va a ser como el hogar o el refugio de estas personas? Y ahí hay una desconexión muy dura. Y eso, si tú lo conectas a la imposibilidad que ya están teniendo arriba, fíjate que entonces vamos a pasar a tener un talento que no está calificado, que no tiene las habilidades, que no tiene. Entonces, ¿cómo los van a contratar? Ahora, los líderes, yo sí también O que las tiene ya por generación, probablemente no por formación, pero no encuentra esas formas de trabajo en los lugares, ¿no? Correcto, sí, o sea, el hecho de que crezcan, por ejemplo, con TikTok y con estas cosas, pues no va a hacer que sepan de RPAs o de IA o de diseño, no están, porque en la formación previas tampoco han recibido esas bases que deberían ser elementales. Y eso, digamos que quería mencionar, hacer una mención a los líderes, a estos gerentes, a estos directores, a estos vicepresidentes jurídicos, bueno, a estas personas que tienen la posibilidad de consolidar equipos, y es también cómo empiezan a asumir riesgos para entrenar lo que necesitan, ¿cierto? Como a mí me dieron la oportunidad, yo se la he dado a muchas personas, y sé, y me encantaría que eso siguiera siendo así, dar esas oportunidades de que listo, oiga, usted no sabe absolutamente nada de esto, pero venga, yo le enseño. Venga, yo le enseño, venga a hacer esto, le tengo paciencia, le tengo no sé qué, y lo empiezo a entrenar. ¿Por qué? Porque es que esta persona también hay que pensar de que nosotros, pues, aún cada vez somos más, pero seguimos siendo muy poquitos. Y este tema hay que evangelizarlo, y hay que llevarlo a cada espacio, y hay que llevarlo acá. Y para eso necesitamos más personas y con un buen criterio, que ojalá con una buena formación,
que aprovechando a esos grandes mentores que pueden haber por ahí en cualquier empresa, en cualquier firma, en cualquier, no sé, que se los encuentra uno en los congresos como te encontré a ti o a muchas otras personas, pues están y que siento que debemos darnos esa oportunidad de entrenar nuevo talento, ¿cierto? De abrirle la puerta a muchas más personas, porque eso también nos va a beneficiar. Fíjate que yo he hablado esto con muchos empresarios aquí del sector en Colombia y es, yo necesito el talento y no sé dónde encontrarlo. Entrénalo. Totalmente. Que también sobre ese tema, Jordan, saber que a la hora que empezamos a entrenar gente, también estamos nosotros mismos entrenándonos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Porque estos son temas que todos estamos empezando a explorar y ahí también la importancia de la documentación que decía Jordan, ¿no? O sea, si yo entreno a alguien y no documento y no hago un manual y no hago y no entiendo mi proceso, obviamente va a ser muchísimo más complicado que alguien más llegue a hacer ese trabajo, ¿no? Y creo que este es uno de los grandes retos también en la industria legal que se da, pues la del gestión, la gestión del conocimiento, ¿no? Porque todavía muchos requieren la presencialidad porque dicen, para que un abogado junior resuelva el caso necesita que aquí esté el senior porque le está el caso y el conocimiento en la cabeza de la persona que se la tiene que pasar al siguiente, ¿no? Y la realidad es que la sistematización, la automatización, la creación de manuales, de procesos, pues nos ayuda a todo esto. Y sin duda, creo que yo también he tenido esta posibilidad y este cambio de mindset y entrené a una de mis coordinadoras desde que era becaria, ¿no? Y la realidad es que es increíble a 5 años después porque me agarra todas mis ondas, habla los mismos lenguajes que yo, o sea, es padrísimo cuando sí, sí requiere mucha paciencia, sí requiere obviamente mucho tiempo de la parte, pues creo que de los liderazgos, de invertirle, pero ahora sí que it pays off, ¿no? O sea, la verdad es que cuando uno ya logra trabajar con estos jóvenes que ya prácticamente operan todo, ¿no? O sea, lo que yo operaba hace 5 años, esta persona hoy me lo opera todo y mejor. Y creo que vale mucho la pena y cobra mucho valor el hoy tener yo, por ejemplo, a esta persona trabajando conmigo, ¿no? Y es más difícil soltarla. Claro que me pasó con otra persona que igual estaba entrenando y se fue, pero bueno, me dejó los manuales, me dejó todo hecho y pues fue un poco más fácil la transición a que la siguiente persona regresara a hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia también de la automatización, de entender que todos estamos, realmente todos nos estamos entrenando en estos temas, ¿no? Creo que sobre todo para los abogados jóvenes que nos escuchan, creo que es muy inspiradora tu historia y saber que en estos nuevos temas que realmente todos estamos explorando, hay una gran posibilidad para volverte de forma muy rápida experto en algo, porque realmente no es como que son cosas que llevan 30 años y que discutiéndose, ¿no? Entonces, si realmente le ponemos tiempo, le ponemos dedicación, le ponemos práctica, pues podemos desde muy jóvenes convertirnos en los expertos en la industria de este tema porque pues estamos apenas construyéndolo todos juntos, ¿no? Pero estamos llegando ya a la parte final del podcast, Jordan, pero me gustaría, si aparte de una reflexión final en este tema del bienestar, me compartes cuáles crees tú que son 3 indicadores que podríamos tener en el ámbito legal para medir el bienestar. ¿Cómo se mide el bienestar en una organización legal? Bueno, es bien complicado. Yo creo que es bien retador porque yo siempre digo que los números o los indicadores, pues, no es tan importante el número o el indicador, sino tú cómo lo interpretas o qué es lo que esperas conseguir del indicador. Yo te podría decir que uno tiene que estar relacionado a esa felicidad o a esa satisfacción o a la motivación.
cómo, por ejemplo, tú empiezas a generar una medición de los cambios que vas generando, ¿cierto? Es decir, oye, es como si fuera un software. No sé si te has dado cuenta que cada vez que, no sé, Instagram o TikTok o WhatsApp o lo que sea lanzan actualizaciones de software, tienes la posibilidad de calificar que tan bien estuvo esta actualización o no. A veces te mandan un mensajito como, oye, ¿nos recomendarías en la tienda de aplicaciones o no? Ese tipo de cosas, si tú las empiezas a aplicar a las mejoras que vas haciendo, yo creo que pueden ser bastante dicientes. Por ejemplo, el hecho de que tú quites valor subjetivo o preguntas subjetivas y empieces a decir, oye, de hecho, acabamos hace poco de hacer un piloto con Movistar Colombia para resolver problemas a través de la plataforma de ODR de Redec, que es una empresa en donde yo presto servicios como consultor y gerente de proyectos, y empezamos justamente a construir ese tipo de indicadores ahora que terminamos, y empezamos a mirar, listo, el usuario tuvo contacto con estos procesos y mientras estuvo su caso en trámite, hicimos mejoras y optimizaciones, no solo de la plataforma, sino de la gestión del caso, que eso pues lo hacen las personas. Entonces las preguntas fueron enfocadas a cada uno de esos puntos donde el usuario a lo mejor dio valor o no, tal vez no se dio cuenta, tal vez no lo notó, pero de pronto llega y dice, oiga, este cambio o esta implementación o el hecho de que hubieran podido recortar 5 días hábiles en el trámite de mi caso por este ajuste, de pronto no lo noto porque yo estoy acostumbrado a que me lo resuelvan en 3 años o en dos o en 70 días o en 100 días, pero realmente sí. O como viste este mecanismo que utilizamos de comunicación con la empresa que te provee el servicio, que en este caso es Movistar. ¿Cómo lo viste? Y de pronto va a decir, oye, me gustó tener un contacto directo con una persona que me pudo resolver lo que me tenía preocupado, lo que me tenía estresado porque me estaban cobrando dinero, no sé, esas emociones. Creo que también es importante mirar el tema de las emociones, siento que es súper importante. Y también un tema relacionado con tranquilidad, o no tanto con tranquilidad, pero con cosas que no te puedan de pronto como motivar el hecho de que tú te sientas ansioso o preocupado. Porque ahí es donde nos podemos desconcentrar, donde podemos perder control de muchas otras cosas. Puede que eso sea generado por temas laborales o puede que no, ¿cierto? Si es un tema externo, pues también puede llegar a tener un impacto en ese otro mundo, ¿no? En esa vida donde yo tengo que ser pues el profesional impecable, que no falla una, que no, ¿cierto? Eh, este, pero también cómo hacer eso y empezar a plantear estrategias. Creo que eso también es muy importante. Eso nos ayuda a hacer un diagnóstico, pero yo soy enemigo de los diagnósticos cuando no tienen acción, cuando no se llevan a la vida real. ¿Qué estrategias voy a plantear? Y por eso decía que el tema no es tanto el indicador, sino yo cómo lo interpreto o qué quiero obtener de esa información. Si el objetivo es implementar estrategias, pues yo siento que es lo más acertado. Estrategias para que yo pueda acompañar y tratar de disminuir esas preocupaciones o eso que está generando ansiedades. Porque fíjate que es que yo te lo voy a compartir ahorita que terminemos la grabación, el artículo de la investigación esta que publicaron. Y por ejemplo, ¿cuál era la estrategia de las firmas, de estas firmas que fueron exhibidas en ese artículo o en esa investigación? Y era es que si le da ansiedad, pues no le doy trabajo, pero si no le doy trabajo no va a facturar y si no factura la tengo que despedir. Y fíjate que eso es una estrategia súper negativa y súper victimizante y revictimizante y perjudicial, porque al final le quitaste su empleo. Entonces, y los relatos dicen, es que yo iba a pedir trabajo, pero por mi condición médica no me lo daban. Esa nunca es la respuesta, nunca va a ser la solución. Y qué triste que venga de abogados que en teoría somos guardianes de los derechos y no sé qué. Es súper contradictorio. Pero yo siento que la estrategia tiene que ser más encaminada a cómo yo aplico y cómo corrijo y cómo mejoro y cómo quitando el ego a lo que yo proponga. Es que si yo soy el director y yo propongo esto, pues esto es. Y el día que no, y no va a mejorar porque mejor que esto es imposible, no. Cómo lo mejoro, cómo yo voy siendo perceptivo, cómo voy teniendo ese tacto. Hay cosas que de pronto no están en los números, que no están en los datos y que tienes que empezar también como a
Yo siento que los abogados somos bien chismosos y creo que eso es muy chévere, o sea, que nos guste el chisme, que nos guste como esas cositas, porque nos va a ayudar a hacer las preguntas que tenemos que hacer. Creo que también es súper importante. Yo cómo estoy preguntando, cómo recibo esa información. Si yo soy jefe y me hacen como no le voy a decir una queja, pero de pronto me dicen, jefe, no me gustó esto, cómo yo recibo eso. Siento que ese tipo de cosas, fíjate que no hacen parte de estrategias de adquisición como de satisfacción, pero cómo eso va a ayudar a que yo haga que mi equipo se sienta mejor, a que yo haga correcciones, porque no todo el mundo es capaz de decirlo por miedo. No todo el mundo te va a decir, no me siento bien y no me gustó esto y me sentí humillado, le va a dar mucho miedo porque sabe que una consecuencia es que lo despidan. Y yo creo que nosotros necesitamos vivir en un ambiente en el que tengamos la tranquilidad de poder opinar tranquilamente, tanto nosotros como nuestros jefes. Creo que también están en la posibilidad o deberían tener la posibilidad de, ¿cierto? Obviamente bajo una comunicación que permita que todo esto fluya y sea posible, ¿no? También esto creo que es Totalmente. crucial. Como dicen, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Así que en este caso que decías que no contrataban a esta persona porque tenía ansiedad, pero pues sin darnos cuenta que probablemente en estas formas de trabajar más tradicional seamos parte de lo que originó, de lo que origina esa ansiedad en las personas, ¿no? Y es como, ¿y cuántas personas adentro de un despacho, de un departamento legal, no viven con ansiedad, no viven con este estrés, ¿no? Y este estrés que además pues es la fuente de la mayoría de las enfermedades. Entonces, y creo que rescatando un poco a manera también de cierre, Jordan, lo que dices es la importancia de estar constantemente midiendo la satisfacción de nuestros usuarios y no nada más el usuario final, ¿no? No nada más el cliente, el usuario de nuestros servicios, sino ver a nuestros propios equipos de trabajo como un usuario interno del cual también hay que estar constantemente y de diferentes formas midiendo el cómo están sintiendo, cómo están trabajando y si nos estamos de alguna forma quejando por la falta de productividad, más allá de las formas de trabajar, probablemente también observar quién está en qué cargos haciendo qué, ¿no? En estos temas de burnout o cuando las personas están completamente desgastados, agotados en un trabajo, pues claramente no importa que estén trabajando 8 o 12 horas en un lugar, van a ser completamente improductivos, ¿no? Ya tenemos estos ejemplos también de países que reducen sus días de trabajo a 4 días a la semana y aumenta la productividad, ¿no? Entonces, definitivamente creo que también es cambiar de una mentalidad de cantidad a calidad y esta calidad, no nada más de vida, sino de trabajo, pues solo la logramos teniendo gestión, teniendo información organizada, teniendo indicadores, ¿no? Indicadores de productividad, indicadores de bienestar. Y eso es, creo, lo que nos tiene en este drive, en esta motivación, a Jordan, abogado digital, a mí también, y me encanta que podamos pues ir construyendo tribu, que sigamos difundiendo este mensaje desde diferentes perspectivas. Creo que pues los que estamos viviendo esto, estamos viviendo los mismos temas en diferentes historias, así que me encanta que nos reunamos en estos espacios de difusión, pues para poderle dar voz, ¿no? Para poderle dar voz a lo que estamos viendo, sobre todo nosotros que trabajamos con muchos despachos, con muchas empresas, que no es como que estamos solo en uno y solo vemos las formas de trabajar de uno y podemos tener un poco más idea de lo que está pasando a nivel general, ¿no? Así que, pues quisiera agradecerte, Jordan, la verdad es que ha sido valiosísima tu historia, tu perspectiva. Hablaste sé que tienes como una visión 360 y me encanta, a veces me encanta porque hablaste de muchos de los temas, ¿no? De gestión emocional, de automatización, de sistematización de la información. Y la realidad es que, aunque a veces podemos hablar de estos temas separados, la realidad es que no los podemos dividir en la práctica, ¿no? Porque todos están vinculados, todos están entrelazados y me encanta poder contar con esta perspectiva más holística, 360 grados de tu parte. Así que, pues te agradezco mucho por estar aquí en el podcast con nosotros. Y pues si quieres dejar algún breve mensaje final, adelante.
No, pues primero que todo agradecerte por la invitación, muy valiosa, la recibí con mucho cariño desde el primer momento. Segundo que pues no sé bien si este episodio sale antes que el que grabamos contigo, pero si fue así, les recomiendo que si lo ven por ahí, lo escuchen porque con Janet también hablamos de muchas cosas. Creo que compartimos muchas visiones desde, o sea, se me hace interesante cómo dos personas que son de dos países distintos y demás se empiezan a dar cuenta que hay puntos de contacto muy similares, ideas, cosas que van a llevar al final del día en acciones y las acciones son las que terminan generando cambios, ¿no? Las acciones nos ponen en caos o nos ponen en paz. No, nunca la quietud. La quietud es para las personas que están conformes y demás. Y siento que hay muchos abogados que estamos inconformes y que debemos hacerle caso a esa inconformidad porque algo no está bien. Algo no está bien, ya sea que con tu trabajo, ahora no les voy a decir con su pareja porque de pronto están solteros el día de mañana y van a decir que es por mi culpa, pero en general siento que eso es un síntoma de que algo no está bien cuando tienes ese ruido. Yo, por ejemplo, he estado, y te lo confieso, estos días con un ruido que ha hecho que me encanta trabajar con música, pero estos días no lo he podido hacer, porque siento que el ruido que tengo, más el ruido que tengo externo, ha hecho que me desconcentre mucho y me está generando el efecto contrario. Entonces, que le pongamos atención a eso, miremos qué está ocurriendo, analicémoslo, pensémoslo con calma, este, no normalicemos ciertas cosas que no deberían normalizarse y prioricemos. También parte de las metodologías ágiles es priorizar, pues también nosotros miremos cómo empezamos a priorizar. No todo es urgente, no todo es de vida o muerte, hay cosas que obviamente van a requerir que tú les des como una milla extra, ¿no? Pero tampoco es como que si yo trabajo hasta las 5 trabajo hasta las 5 no, hay cositas que sí de pronto requieren, pero no todas, no todas, y siento que tenemos que encontrar ese equilibrio con la vida personal, si tú tienes una mascota, si tienes hijos, si tienes familia, si te gusta viajar, si te gusta hacer deporte, encontrar esos equilibrios para mantener una vida sana desde el punto físico y mental. La innovación es súper transversal, yo no la veo como tecnología y ya. De hecho, la tecnología no, o no toda la tecnología es innovadora. La innovación es todo y es un estilo de vida, es una forma de vida y yo los invito a que se vivan esta vida. Esta vida está muy relacionada con el bienestar, está muy relacionada con nuestra felicidad, está muy relacionada a la forma en la que nosotros somos más felices, porque si somos más felices, acuérdense lo que les decía, podemos o tenemos el potencial de hacer magia y esto puede que sea un discurso así medio hippie, pero yo no soy nada hippie, o sea, yo, yo soy una persona que simplemente se ha enfermado, que ha estado en clínica por este tipo de cosas, que sabe y conoce las consecuencias de cuando no le pones atención a tu cuerpo y a tu entorno, y que decidió de manera drástica no aceptar cosas que fueran en contravía de su bienestar, ¿cierto? Eh, y cuando ya uno está en esos momentos de crisis, Janet nos lo dijo, pues yo creo que Podemos, podemos ser necios, pero va a llegar un momento en el que tu propio cuerpo te va a decir, oye, Rey, tienes que parar o si no, no vas a llegar a los 40. O sea, es así de sencillo. Es así de sencillo y creo que es el mensaje que les puedo dar, es lo que he aprendido en estos años y pues es un poquito la forma en la que yo también veo la vida y cómo complemento mi forma de ver la vida con mi trabajo. Padrísimo, qué padre y me encanta, gracias Jordan. Y yo también digo que cuando dejé de trabajar empecé a vivir y la realidad es que lo que hago para lo que llamamos trabajo realmente es parte de mi misión, compartir mis dones, que es comunicar, que es de acuerdo a mi diseño humano también como generadora manifestadora, yo vengo aquí a redefinir las formas en las que trabajamos. Así que eso estoy haciendo, ¿no? Puede ser que me haya tocado difundir el mensaje en el ámbito legal, pero al final de cuentas ya no lo veo como trabajo, ¿no? Ya lo veo como una misión y creo que es muy padre esto que dices, conocernos cada vez más, gestionar nuestras emociones, entender cuáles son nuestros dones, nuestra misión, y dejar de vivir tan fragmentados, ¿no? Tan fragmentados entre la vida laboral, donde tengo un personaje, donde tengo que mantener ciertas expectativas que me estresan porque no puedo ser yo, porque no puedo decir lo que pienso, porque no puedo ser quien soy. Y de pronto ahí es donde vivo el 80% de mi vida, en un ser
que es estresado y que no necesariamente es auténtico, o donde tengo miedo inclusive de expresar mis ideas, ¿no? Entonces, creo que esto sin duda es algo que está cambiando, que tiene que cambiar, o por lo menos que está cambiando para los que queremos que así sea, porque habrá otro sector que le funcione trabajar de forma diferente. Así que, pues creo que este mensaje que sirva de inspiración y que sirva de referencia para el que tenga que escucharlo, para el que tenga que llegar. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Abogados Digitales por haberse sintonizado a este capítulo, a este episodio de LegalX Podcast, Innovación en la Gestión Legal, donde platicamos de diversos temas con Jordan Rojas. Acuérdense de dejarnos sus comentarios, de mandarnos por redes sociales, por correos, ver también qué otros temas les gustaría escuchar en este podcast. Siempre estamos pues abiertos también a co-crear con ustedes estos espacios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de LegalX, un podcast de Abogado Digital. Si te gustó nuestro contenido, comparte este episodio en tus redes sociales y déjanos un review o comentario en Spotify y YouTube. Esto nos ayudará a llegar a más personas y abogados digitales como tú, y así cumplir nuestra misión de colaborar a construir el nuevo ecosistema de la gestión legal en Latinoamérica. También nos puedes escribir por correo electrónico con tus ideas, comentarios, feedback o cualquier otro tema que te gustaría escuchar en este podcast. Nuestro correo es soy@abogadodigital.lat. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios llenos de innovación legal. Nos escuchamos en el próximo episodio.